Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast desde mi terraza, hablando de cáncer sin miedo. Yo soy Alberto y hoy traigo un episodio un poquito diferente. Estamos en el episodio 13 y además es 31 de octubre, Halloween. Por ahí me dijeron en los comentarios que esto lo había yo planeado desde antes y hoy sería un episodio macabro. Pero no, la verdad es que no quiero hacer un episodio macabro. Sin embargo, sí quiero hacer un episodio especial, una reflexión sobre la vida y la muerte, aprovechando que se acercan el 1 y 2 de noviembre, en donde en México, a diferencia de muchas otras culturas, celebramos la muerte de una forma completamente diferente, de una forma muy especial, de una forma muy colorida, muy linda, y que siempre ha sido una de mis fiestas preferidas de todas las tradiciones mexicanas que existen. Entonces, voy a empezar hablando un poquito de la muerte, porque, a ver, al final, la muerte está muy relacionada con el cáncer. O sea, muchos casos de cáncer, evidentemente, terminan con la muerte. Y creo que mi primera experiencia verdaderamente significativa con la muerte, aunque no fue la primera experiencia, fue con mi abuelo paterno, con mi yayo, con don Eladio Andrés Feo, una hermosa persona, uno de los hombres más cariñosos que yo he conocido jamás. Mi abuelo, quien fue capataz de un rancho en Torreón y que eventualmente se movió a la Ciudad de México, él era refugiado de la Guerra Civil Española, republicano de hueso colorado, defensor de los derechos socialistas durante las épocas de la Guerra Civil, tuvo que salir huyendo del país y llegó a México donde encontró un oasis, un refugio, pero vino tal cual con una mano por delante y una mano por detrás, pero un hombre muy trabajador que sacó adelante a su familia, a mi tía y a mi papá. Cuando mi tía creció, ella fue la pionera en irse a la Ciudad de México a estudiar medicina. Ya cuando mi papá terminó la preparatoria y también estaba listo para entrar a la UNAM para estudiar ingeniería, pues ya decidieron mudarse a la Ciudad de México. Y digo, no tengo la verdad la relación de tiempo en ese sentido, pero lo que sí, mis recuerdos de mi abuelo, es que tenía una tienda de pinturas Sherwin Williams. Y la teoría es que en esa época todavía las pinturas tenían mucho plomo y entonces eventualmente a los más de 80 años mi abuelo fue diagnosticado con leucemia. Mi recuerdo de él siempre un hombre muy íntegro, pero siempre con una temblorina. Sin embargo, no tenía Parkinson y podía dibujar un círculo perfecto en papel. Pero fuera de eso gozaba de buena salud. Es cierto que no frecuentaba yo mucho ya a la familia de mi papá cuando yo entré en la adolescencia. Y tenía yo más o menos 16, 17 años, porque lo que sí recuerdo perfectamente es que estaba en la prepa, cuando, a ver, una costumbre que tenía mi familia de ocultar las cosas. Ya me dijeron que mi abuelo estaba internado en el hospital, en el mismo hospital donde yo estuve, y que tenía leucemia. A ver, yo era un bobo de 16, 17 años que no tenía ni idea de qué era la leucemia, pero me fui enterando. Y lo fui a visitar varias veces. Y algo que, no sé, siempre me llenó de alegría, pero a la vez de intriga, es que a mí me decía mi papá, y me decían mis primas, me decía mi tía, que mi abuelo ya no reconocía a nadie, que no me sacara de onda si de pronto no sabía quién era yo. Nunca me sucedió. O sea, todas las veces que fui a ver a mi abuelo me reconocía, me besaba, me hablaba, platicábamos un rato, se agotaba con facilidad. Y, pues bueno, un día de buenas a primeras, mi papá me llama y me dice, oye, pues el abuelo murió. Y es muy curioso porque el día que mi abuelo muere, es el día en que mi papá y yo nos convertimos por primera vez en padre e hijo en serio. Nuestra relación había sido un poco, no sé, diferente. Mi papá no sabía ser papá, mis papás estaban divorciados desde que tenía yo 4 años. Nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña cómo dirigirte a tu hijo. Y a mi papá le costó trabajo y producto de muchas cosas, ¿no? No es aquí culpa alguna, no tengo ningún resentimiento contra él, ¿no? Pero
obviamente yo ya estar en una edad en la que podía tener una capacidad diferente de análisis y de cosas de la vida. El día que murió mi abuelo, mi papá y yo nos salimos un rato de la casa funeraria y nos fuimos a una cafetería cruzando la calle y empezamos a hablar. Y empecé a decirle a mi papá que lo necesitaba, que, que quería estar más en contacto con él. Y él me empezó a decir lo mismo. Y le dije, creo que tenemos mucho que sanar en nuestra relación y quiero estar más contigo, quiero que nos veamos más seguido, quiero que platiquemos más. Al final, cuando fuimos, ya no me acuerdo la verdad en qué panteón donde estaba un crematorio, nos quedamos mi papá, un amigo de mi papá y yo, mientras cremaban a mi abuelo. Y pues bueno, el proceso de la cremación es un proceso largo. La familia se fue, no sé si a comer o ya no recuerdo, ¿no? Pero mi papá y yo nos empezamos a ir a caminar por ahí entre las tumbas. Y pues bueno, siempre gozando de un humor negro que nos caracterizaba y ahora me caracteriza a mí. Nos pusimos a contar chistes sobre la muerte, o sea, en pleno panteón, ¿no? ¿Por qué no? Y la verdad es que fue un rato tan agradable que sentí esa calidez de mi papá, sentí ese contacto con él y pues de una muerte sacamos algo sumamente positivo porque de verdad a partir de ese momento la relación con mi papá fue una relación de una fortaleza impresionante y fue sumamente hermosa. Otra vez, me pierdo a veces en el orden de las cosas, pero mis abuelos fueron falleciendo poco a poco, ¿no? Eh, mi abuela paterna también murió, la verdad es que no sé muy bien de qué murió. Ella tenía una depresión muy fuerte y cuando murió mi abuelo, pues peor depresión tenía. Entonces yo creo que ella perdió las ganas de vivir. Después murió mi abuelo materno, que, a ver, era en muchos sentidos mi papá, era mi figura materna o fue mi figura materna durante mi infancia y gran parte de mi adolescencia. O sea, con él pasaba horas infinitas arreglando aparatos electrodomésticos, reparando radios, me enseñó a cambiar una llanta de un coche, a arreglar el coche, los servicios básicos que se tenían que hacer, limpiar el carburador cuando todavía los coches eran de carburador, mil y un cosas, de verdad, un gran abuelo, una persona muy presente en mi vida y su muerte fue muy repentina. O sea, un día él iba mucho a mi casa, le dio un infarto, él sintió el infarto, se subió al coche, se fue al hospital y bueno, pues del hospital no salió. Después de un par de días de estar internado en terapia intensiva, nos dijeron que ya lo iban a pasar a habitación normal, como que ya nos relajamos. Yo me fui con unos amigos con los que tocaba, estábamos ensayando en casa de uno de ellos cuando recibo la llamada. Hoy hablaron del hospital, que vayamos para allá. Pues de volada agarré el coche, me fui al hospital, fui el primero en llegar. Atrás de mí venían mi hermana, mi mamá y mi abuela. Entonces, pues el cubetazo me tocó a mí, ¿no? Y me atendió un doctor que yo le llamaba el doctor cadáver, porque de verdad era cadavérico el hombre. Y con mucha frialdad me dijo, oiga, pues bueno, su abuelo ya falleció. O sea, ninguna preparación. Yo lo sentí, yo creo que otra vez parte de la juventud, pero yo lo sentí sumamente frío y ahí sí me cayó una cubetada de agua tremenda. Sí sentí que el mundo se me vino encima porque en ese momento yo sentía que me tenía que convertir en el patriarca de la familia. No por hacer menos a mi papá, sino del lado de la familia de mi mamá, mi abuela, mi hermana. Y fue sumamente doloroso. Y más adelante me tocó una muerte de lo más hermosa con mi abuela materna, con mi tata. En ese entonces mi hermana y mi mamá vivían en Cozumel, entonces mi abuela primero se vino a vivir conmigo un tiempo y otra vez una relación muy linda con una abuela que no era nada sencilla, debo decir, pero ella y yo creamos un lazo hermosísimo. Eh, Después de un tiempo ella misma me dijo, oye, yo me quiero ir a un asilo ahí en el Sanatorio Español. Y tenía una enfermedad que se llama síndrome mielodisplásico, que estaba degenerando en una leucemia, enfermedad que mi mamá tendría también años después.
Y pues bueno, cada vez era más débil, pero dentro de su debilidad, el día antes de morir, todavía se fue caminando desde donde estaba ella viviendo en el asilo dentro del sanatorio al consultorio de oncología con el mismo doctor que después me atendió a mí. Hace algunos episodios conté la anécdota que yo tenía miedo de que el doctor se acordara de cómo yo varias veces le reclamé la falta de atención hacia mi abuela. Mi abuela ya había hablado conmigo, ya me había dicho muchas veces que ella ya estaba llegando al final, que por favor, si ella se ponía mal, que yo dijera muy en claro y me dejó una carta escrita, que no la conectaran a ningún respirador, que no la conectaran a ningún aparato que la mantuviera en vida. Estaba yo participando en una obra de teatro, o sea, yo era un protagonista de la obra de teatro, cuando yo traía un beeper precisamente para cualquier emergencia con mi abuela. Y en plena obra de teatro suena mi beeper y yo ya sabía que había algo mal. O sea, la única razón por la que sonaba mi beeper en aquel entonces era porque necesitaban que me comunicara al asilo. En el intermedio me comunico y me dicen, oye, pues a la abuela, a su abuela la tuvimos que llevar a la sala de hospitalización porque se puso mal. Dije, ¿qué tan urgente es que vaya yo ahorita? Yo termino, estoy en una obra de teatro, termino en 45 minutos. Me dijo, con calma, está estable, no pasa nada, tranquilo. Mi papá estaba viendo esa obra de teatro. Terminando la obra, le digo, oye, no seas malo, me prestas tu coche, te llevo a tu casa y si me puedo quedar con tu coche, porque no llevaba yo coche ese día. Y súper buena onda mi papá. Llego a ver a mi abuela estaba consciente, platicamos, y le dije, oye, me quedo aquí contigo a pasar la noche. Me dice, ni por error. O sea, si tú te quedas aquí, yo no voy a poder descansar. Yo ya estoy de salida. Por favor, ve a tu casa y regresas mañana temprano. Con mi abuela no era negociable, punto. O sea, era así porque así es. Me fui a mi casa y tempranito en la mañana me bañé, me vestí y me fui al hospital. Cuando llego con ella, cuando entro a la habitación, estaba ya sin conocimiento, ya los médicos me habían dicho, no, mira, ya está con un pulso muy débil, ya ahorita ya no hay nada que podamos hacer y sobre todo con las instrucciones que nos diste. Entro al cuarto, me acerco a ella, le doy un beso en la frente y con ese beso en la frente, la línea de su ritmo cardíaco, ¡pum!, se va a una línea recta. Me estaba esperando para que me despidiera. Yo ya había hablado con mi mamá y con mi hermana para que se vinieran de voladas, no pudieron llegar, pero fue un momento muy bello porque me pude despedir de una forma muy, muy linda de mi abuela. Entonces, esto de la vida y la muerte es un contraste y voy a dedicar 2 episodios a esto y voy a romper la regla de mi publicación de los viernes, porque este episodio, la primera parte va a salir el viernes y la segunda parte la quiero publicar el domingo 2 de noviembre, en pleno Día de Muertos, porque quiero hacer una reflexión después de lo que les estoy platicando y no me quiero extender demasiado ahorita. Y bueno, después vino mi mamá con lo mismo, el síndrome mielodisplásico, que en el caso de ella terminó en una leucemia aguda, en donde su declive fue haciéndose cada vez más evidente, más evidente. Ella tuvo que estar internada en Mérida, fue un proceso y con ella no llegué a despedirme. Estaba yo de camino, estaba yo en el ADO, de camino a Mérida, cuando la señora que la cuidaba me habló llorando, me dice, oiga, pues, ¿qué cree? Su mamá se nos acaba de ir. Pero bueno, o sea, fue la crónica de una muerte anunciada, como la novela. Sabíamos que iba a pasar, sabíamos que cada vez estaba más cerca ese momento, entonces, pues, a ver, tanto mi hermana como yo, como Mara, como Diego, pues nos sabíamos mentalmente preparados a que eso iba a suceder. Y la más reciente fue mi papá murió hace 2 meses y medio, y esa sí fue muy inesperada. Tuve la fortuna de estar con él en su cumpleaños, un par de semanas antes de que falleciera, un paro cardiorrespiratorio. Mi papá ya estaba mal de salud, pero yo lo vi con unas ganas de vivir impresionantes y él quería seguir adelante, pero bueno, las cosas suceden, tenía 87 años y al final es un círculo, ¿no? Al final estamos aquí de paso,
nunca sabemos cuándo nos vamos a ir y eso me lleva a lo que quiero tratar en el siguiente episodio, ¿no? Es la vida y la muerte. Pero cómo vivir la vida y cómo vivir la muerte desde el punto de vista de la cultura mexicana. Otra vez, a mí esta celebración del Día de Muertos es algo que, wow, me encanta porque a mí me ha ayudado a generar un concepto muy personal de lo que es la muerte. Yo soy el primero que le tengo pánico, o sea, a mí me encanta vivir y el pensar en no estar aquí me causa un pensamiento terrible, ¿no? Entonces lo saco de inmediatamente y me voy al lugar de donde quiero hablar en el próximo episodio. Entonces, sí, esta vez no estuve con la secuencia de lo mío, pero todo está relacionado porque sí, en algún momento pensé que la muerte estaba muy cerca, que me estaba ya rondando, en que si me iba a volver a dar cáncer o no, si esto había sido una curita nada más. Entonces los invito a ver la segunda parte del episodio 13, vamos a llamar el episodio 13.2, que prometo publicar el Día de Muertos. Y espero contar con ustedes, espero contar con su buen like, espero contar con sus comentarios y que me sigan. Y si pueden y si quieren, que me recomienden. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el episodio 13.2. Yo soy Alberto y esto es Desde mi terraza, hablando de cáncer sin miedo.